Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un mensajero con una deuda que saldar. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, por mucho tiempo Pablo quería visitar Roma y solamente era estorbado por circunstancias externas. Quizás algunos enemigos de Pablo implicaban que el apóstol tenía miedo de ir y predicar el evangelio en las ligas mayores de Roma, en la culta y refinada capital del imperio, porque allí se encontraría con oponentes intelectuales mayores que aquellos que podría haber enfrentado en otros lugares, y que es por este miedo y no por otra razón que hasta ahora se había abstenido de visitar la gran ciudad de Roma, capital del imperio. Pero Pablo estaba deseoso de ir a Roma para debatir con los sabios, así entre comillas, de ahí porque sabía que no hay hombre tan sabio que pueda refutar o contradecir con verdaderos argumentos a esto tan sublime que es el Evangelio de la gracia salvadora de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice en el versículo 14 de este capítulo 1 a los romanos: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Con esto, el apóstol coloca la ciudad de Roma entre los griegos, es decir, entre la gente de todas las naciones, más allá de Israel, los cuales eran de cultura griega, independientemente de cuál fuera su nación de origen, y reconoció que tenía una deuda con ellos. ¿En qué colaboró Roma con Pablo para que se sintiera en deuda con ellos? El imperio romano trajo orden y paz mundial, trajo un excelente sistema de transporte al mundo. Pablo utilizó todo esto para difundir el evangelio, pero no era por esta contribución de la cultura grecorromana a la difusión del evangelio que Pablo se sentía en deuda con ellos, sino porque el Señor mismo le había encargado esta misión de llevarle las buenas nuevas de salvación, como el Señor mismo dijo a Ananías acerca de Pablo cuando le llamó para este gran encargo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Pablo era un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio, además de a su propio pueblo, a los griegos, entre los cuales se encontraban los pobladores de Roma. Así que su meta era honrar este llamado y ministerio, visitando Roma y proclamando ahí el sublime evangelio de vida en Cristo el Señor. Es verdad, ahí se encontraría con personas de mayor poder intelectual que aquellos que había encontrado en las demás provincias romanas, o eso pensaban sus oponentes, porque ciertamente Pablo había debatido con los sabios judíos en Jerusalén y con los sabios griegos en ciudades de gran cultura como la mismísima Atenas. Sin embargo, el no haber llegado aún a Roma con el evangelio, si bien por supuesto el evangelio sí había llegado a Roma y con gran fuerza, podía ser argumento para que los enemigos de Pablo, de Cristo y del evangelio argumentaran que Pablo tenía temor de batirse a duelo con los sabios de Roma. Pero Pablo tenía muy claro su llamado, su meta, su propósito. Él sabía que el Señor Jesucristo no le había puesto para ganar debates, ni para dejar en ridículo a los sabios de este mundo. Si bien es cierto, eso es lo que suele suceder cuando se predica el evangelio a aquellos que son sabios en la sabiduría de este mundo. Pero Pablo sabía que no estaba para demostrar la superioridad intelectual del evangelio, que la tiene, ni su sabiduría superior en relación con la sabiduría de este mundo, que la tiene, ni el poder e irrefutabilidad de sus argumentos, que los tiene, sino que estaba para predicar el evangelio puro y sin mancha, porque eso es lo que el Señor lo había llamado, y que hay vida en Cristo el Salvador, como bien dijo a los de Corinto. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 12, 22, 24. Así que el foco de Pablo no era ganar debates, ni llegar a ser el triunfador en batallas, ni ideas, sino ser el comunicador del evangelio a ese grupo especial de personas que él nombra como los llamados, es decir, aquellos que van a oír el evangelio
y lo van a recibir, no porque los estuviera llamando Pablo a ser de Cristo, sino porque Cristo mismo los estaba llamando a través de la predicación de Pablo. ¿Se siente usted en deuda de predicar de Cristo a un familiar, a un amigo o a un conocido? ¿Tiene ese peso como Pablo de hablar de Cristo a otros, tal vez a un grupo de personas en especial? ¿Qué es lo que hace con ese peso? ¿Deja simplemente que siga pesando? ¿O procura usar ese peso como Pablo, impulsándole a llevar el Evangelio allí donde el Señor le guía a ir? Por otra parte, ¿predica de Cristo a otros a fin de ganar debates y sentirse superior a sus contrincantes? ¿O lo hace con el único y final propósito de ganar almas para Cristo? ¿Cuál será su único y final propósito para predicar a Cristo a otros en este día y todos los días? ¿Qué hará con ese peso que el Señor pone en su corazón por ir y hablar de Cristo a cierta persona o a determinado grupo de personas? ¿Será hoy alguien como Pablo que usa ese peso para ir y predicar a Cristo, o dejará que ese peso simplemente pese y nada más? ¿Será hoy alguien que busque saldar esa deuda de llevar a Cristo a otros? ¿Será usted alguien que predica a Cristo a otros, como Pablo, no solo en este día, sino cada vez que se le presente la oportunidad? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.